Hola, buen día. Hoy le hablaremos sobre el análisis de casos riesgos laborales en Colombia de Juan Pérez. Los integrantes son Steven Lombana, Paula Roviano, Johan Royce, Luisa Torres y Mariette Durán. Juan Pérez, empleado de una empresa de construcción, sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada del equipo de construcción cayó sobre él, causando múltiples fracturas en ambas piernas y graves daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato contactando emergencias y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el médico determinó que quedó con una discapacidad laboral del 50,2%. Primero, análisis de las decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso. Reconocimiento del accidente como laboral. Primero deben notificar al administrador de riesgos laborales, la ARL. Este reporte debe hacerse dentro de los plazos legales establecidos por la aseguradora. Iniciar una investigación interna sobre el accidente. Segundo, garantización de la atención médica integral. La empresa debe garantizarle y asegurarle a Juan una atención médica integral inmediata cubierta por la ARL. En esta cobertura debe estar cirugías, hospitalización, rehabilitación, terapias, entrega de medicamentos, cualquier otro servicio que adquiera Juan para la pronta recuperación o el tratamiento de mejora de él. Tercero, evaluar y asumir responsabilidades. Si se demuestra que el accidente fue producto de falta de elementos de protección personal, falta de capacitación o incumplimiento de protocolos de seguridad, el empleador puede enfrentar sanciones administrativas, multas, responsabilidades civiles, acciones penales y la ARL puede cobrarle al empleador los costos cubiertos. Cuarto, calificación de la pérdida de capacidad laboral. Una vez ya Juan estable, un médico designado por la empresa o la ARL emite un certificado de pérdida de capacidad laboral de acuerdo con su diagnóstico principal. En este caso, se ha determinado una pérdida de 51,1% de capacidad permanente total o parcial, una incapacidad. Quinto, reubicación del puesto de trabajo. Si Juan no puede desempeñar el mismo cargo o las mismas actividades como en este caso, se debe reasignar otro puesto de trabajo de acuerdo al artículo 26 de la ley 776 del 2002. En caso de que no cuenten con este cargo o algo en lo que se pueda desempeñar Juan, tendrían que demostrar ante el Ministerio de Trabajo que no tienen un cargo para reubicar a Juan. Sexto, pensión por incapacidad. La Ley 100 de 1993 para los riesgos comunes y la Ley 776 del 2002 para riesgos laborales. Los requisitos claves son tener una pérdida de incapacidad laboral del 50% o más declarada por una junta médica, pérdida de capacidad laboral del 50%, mayor del 50%. Si el origen es laboral, no se requieren semanas cotizadas. Evaluación por la junta médica calificadora del sistema de seguridad social de invalidez, imposibilidad de desempeñar cualquier actividad laboral lucrativa. No basta no solo con saber o no poder hacer su antiguo trabajo. Debe demostrar que no puede realizar ningún labor de acuerdo con su experiencia, formación o entorno, considerando su condición física. Bien, por la parte de recursos humanos, tenemos que entender qué son los recursos humanos. Comúnmente, pues abreviadamente, se entiende la RRHH, que se refiere pues al área de una empresa que está encargada de gestionar el talento humano y pues las relaciones laborales dentro de una empresa.
ya sea esta empresa micro, ya sea esta empresa macro. En cualquier tipo de empresa siempre va a haber un equipo de recursos humanos, pues su objetivo principal es maximizar el rendimiento de los empleados y fomentar un ambiente laboral saludable. Pues la importancia de este recurso humano es que es supremamente crucial porque conecta pues los objetivos organizacionales con el bienestar de los empleados sin que estos intervengan en la persona, en el trabajador y que esto no se vean afectados en los procesos de la empresa. También proporciona las herramientas y pues el apoyo necesario que para los trabajadores sean productivos y sean felices. También no solamente se encargan de ver el bienestar de la empresa, sino el bienestar de cada uno de sus trabajadores. Eh, una función X de recursos humanos, pues es el reclutamiento y selección, cómo identificar las necesidades del nuevo personal, publica ofertas de trabajo, capacitación y desarrollo, proporciona pues diferentes capacitaciones, fomenta la capacitación, la comunicación asertiva, a mejorar las habilidades entre los empleados y demás. Eh, También gestiona el desempeño, no se encargan demasiadamente en la necesidad de que la persona, el trabajador, sea, sea una persona sana, sea una persona justa y que esta persona no intervenga sus problemas personales en el trabajo o en los procesos laborales. También es importante que las relaciones laborales hacen parte de recursos humanos y que la idea es mediar los conflictos entre los empleados y las direcciones. En algunas ocasiones podemos detectar de que existen varias relaciones interpersonales entre algunos trabajadores, por el cual recursos humanos siempre está aquí para mediar esto, asegurando pues el cumplimiento de las normativas laborales y los derechos de los trabajadores. Bien, ahora volviendo al caso de Juan Pérez, que es el que estamos abordando y entrando un poco al contexto, podemos determinar diferentes acciones que el Departamento de Recursos Humanos pudo haber implementado antes y después del accidente de Juan Pérez. Entonces, antes del accidente tenemos pues la capacitación de seguridad. Sabemos que realizar sesiones regulares de capacitación sobre manejo de seguros, equipos y prácticas laborales seguras es supremamente importante, ya que esto previene que no exista un desconocimiento por parte del trabajador, que la persona sepa lo que va a hacer y que en realidad esta persona no llegue a experimentar con su trabajo, sino que esta persona llegue totalmente capacitada sobre el manejo de lo que va a hacer y para qué lo va a hacer. El segundo punto, antes del accidente, es la evaluación de los riesgos. Es importante realizar pues unas auditorías periódicas para identificar y mitigar pues los riesgos que está ocurriendo este trabajador en su área laboral. Como podemos identificar, son peligros a los que está expuesto. La idea es que si existe un riesgo alto frente a un riesgo, hay que tenerlo bajo vigilancia, de que este riesgo se puede materializar y que la idea no es eso, sino que ya tenemos como un previsto de qué puede pasar y qué no puede pasar. Entonces, esa es una evaluación de riesgos que debemos hacer sí o sí una vez tenemos el cargo del trabajador. Eh, Tenemos pues el equipamiento de protección personal, mal conocidos como EPPs, que la idea es asegurarse de que todos los empleados tengan acceso y usen los EPPs adecuados. La idea es que estos EPPs los usen de manera adecuada, que también reciban una capacitación sobre cómo usarlos, cómo mantenerlos limpios, mantenimiento y demás. Tenemos los protocolos de emergencia. En esto tenemos pues establecer y comunicar protocolos claros en caso de accidentes, incluyendo pues rutas de evacuación y contactos de emergencia. Y también es súper importante este paso porque nunca, nunca estamos exentos de que pase un accidente. Entonces, en cualquier momento de que pase, y en el minuto menos esperado,
podamos ocurrir o, o comunicar y responder a esta emergencia mediante protocolos claros que no sean confusos y que estos logren llevar un mensaje de cómo salvar vidas. Y por último tenemos que es la cultura de seguridad. Fomenta una cultura pues de seguridad donde los empleados se sienten cómodos reportando peligros y miedo a represalias. La mayoría de trabajadores no se sienten a gusto porque otra persona reporta un accidente, así sea el accidente más mínimo, un síntoma de riesgo. La idea es que lo reporten sin que le digan que es la persona chismosa, simplemente activando como esa cultura de seguridad que existe entre los trabajadores y que entre ellos mismos se apoyen y sean una red de apoyo para evitar que estos accidentes se materialicen en cierta manera. Después del accidente, pues sí, tenemos varias cosas, entre ellos, pues el informe del incidente. También es importante pues llenar el documento, el FURAT o el FURET en tal caso de que sea una enfermedad laboral, pero en este caso pues es un accidente, entonces el formato único de accidente laboral. La idea es documentar el accidente de manera detallada y realizar una investigación para extender las causas. Súper importante qué parte del cuerpo fue afectada, cómo fue afectada, qué maquinaria fue la causante, cómo lo causó. Sí, son diferentes factores que se deben llevar en un informe del incidente. Como segundo punto, después del accidente, tenemos la evaluación médica y el apoyo. Proveer pues el apoyo médico inmediato y seguimiento del personal afectado, asegurando pues su bienestar físico y emocional. Sabemos que la salud es lo más importante de los trabajadores en cierta manera, entonces debemos, en tal caso de que este accidente ocurra, la idea es primero la atención de la persona afectada. Entonces, sí o sí, debemos priorizar este punto y que la salud de este trabajador no se vea previamente afectada, como en el caso que esta persona recibió un 50.1 de, de invalidez frente a su accidente laboral y su eficiencia claramente se vio afectada más del 50% de su salud. Entonces, es supremamente importante eso. Como tercer punto, tenemos revisar los protocolos, debemos saber qué falló, qué no falló, revisar y actualizar pues, los protocolos de seguridad basados en las lecciones aprendidas del accidente. También es importante detallar si las medidas de prevención que hay en el momento eran las adecuadas o se podía mejorar o en cierta manera no había nada, simplemente era actuar. Eh, Tenemos la comunicación interna, es informar pues a todos los empleados sobre el accidente y las medidas que se están tomando para evitar de que este no vuelva a ocurrir. Supremamente importante, la idea es que esto no se vuelva un chisme de pasillo, simplemente que los trabajadores tengan conciencia de los peligros, que claramente no es un buen ejemplo, pero eh, se puede dar a detallar la importancia de no realizar los procedimientos adecuados, qué falta si hay una falta de capacitación, qué pasa si hay una mala práctica por el personal. Simplemente son cosas que se debe tener una comunicación interna y una comunicación responsable, porque los chismes vuelan y los chismes a veces no van con las mejores intenciones. Entonces, la idea es que esto, evitarlo y que esto vuelva a ocurrir. Por último, pues tenemos el soporte psicológico, que la idea es ofrecer pues, los servicios de apoyo psicológico pues, para los empleados que se vieron afectados emocionalmente por el accidente. Puede que esta persona se haya caído desde un quinto piso pero este quinto piso lo vieron muchísimas personas. El soporte psicológico a todos los trabajadores les está afectando, a todos. Entonces es súper importante después del accidente, así sea el más mínimo,
realizar un soporte psicológico a las personas que están en el entorno con la persona accidentada para que esta persona no pase por lo mismo y no tenga represalias frente al accidente que tuvo pues su compañero, en este caso pues Juan Pérez. En esta parte miraremos los pasos que Juan Pérez debe seguir para reclamar su incapacidad y sus derechos laborales. Como primer punto, mire, la verificación de tipo de incapacidad. Es necesario verificar el tipo de incapacidad que se expidió, teniendo en cuenta que las incapacidades se dividen en dos partes. Una que si ocurre en el horario laboral es origen laboral y si es fuera del horario laboral el origen es común. Como el accidente de Juan se presenta en el horario laboral, es incapacidad de origen laboral. Como segundo paso tenemos la documentación necesaria. Esta es una parte muy importante para la reclamación de la incapacidad y se debe juntar y presentar ciertos documentos como son cédula de ciudadanía, carnet de la afiliación a la ARL, historia clínica completa, certificado médico con porcentaje de pérdida de capacidad laboral e incapacidad médica expedida por el profesional autorizado. Como tercer paso tenemos radicar la solicitud ante la ARL. Para radicar la solicitud ante la ARL, Juan debe presentar la incapacidad y el dictamen médico y solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas, pago de incapacidades y prestaciones asistenciales como es la rehabilitación. Como cuarto paso tenemos solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Como Juan ya tenía un dictamen médico donde exponían que su pérdida de capacidad laboral es del 50,1%, debe formalizarlo en la Junta Regional de Clasificación de Invalidez para que sea oficial. Este paso es necesario para acceder a pensiones por invalidez o indemnizaciones. Como quinto paso tenemos reclamar indemnización o pensión. Como la pérdida es superior al 50%, como lo estipula las normas colombianas, puede solicitar pensión por invalidez ante el fondo de pensiones al que esté afiliado. Como sexto punto tenemos exigir derechos laborales. Si por algún motivo el empleador incumple con pagos o los derechos estipulados por el Ministerio de Trabajo, Juan debe presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo e iniciar una demanda laboral por incumplimiento. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos alguna duda, algún reclamo sobre algún puesto de trabajo, una incapacidad o un accidente, nos podemos dirigir hacia el Ministerio de Trabajo, donde nos van a dar el asesoramiento y los pasos a seguir para culminar con una demanda o con una petición. Como séptimo y último paso tenemos consejos para el proceso. Para Juan vamos a dar tres consejos súper esenciales, que es radicar todo en el plazo legal, que es máximo 3 años. Solicitar asesoría jurídica especializada en derecho laboral y seguridad social. Y por último, conservar copias de todos los documentos y hacer un seguimiento en la web de la ARL de fondos de pensiones. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Durán Martínez y hoy les voy a hablar acerca de la normativa aplicable y obligaciones del empleador para aplicar al trabajador que estamos hablando en esta problemática. Como número uno está la Ley 100 de 1993 y Ley 776 de 2002, que esta básicamente habla de garantizar la afiliación al CGRL y también de pagar la pensión de invalidez a través de la ARL. También está el decreto 172 del 2015, único implementario del sector de trabajo, que es implementar y mantener el sistema de gestión de SST. Resolución 104.1 del 2007. Investigar todos los incidentes y accidentes del trabajo.
Dando continuación a esta normativa, también está la sentencia de la Corte Constitucional, que es garantizar la estabilidad laboral y la laboral reforzada y la reubicación laboral del trabajador. Y por último, el Código Sustantivo del Trabajo, que este es muy importante para aplicar en estas normativas. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y cumplir con los órdenes de las autoridades del SST. Esto es lo que se trata el Código Sustantivo del Trabajo. Hablaré sobre las soluciones técnicas para garantizar el cumplimiento normativo y la protección de los derechos de Juan Pérez en el caso. Como primero tenemos el cumplimiento en el manejo de accidente laboral, decreto 1295 de 1994 y ley 1562 de 2012, para garantizar que el accidente esté formalmente clasificado como accidente laboral. Debemos tener en cuenta el reporte inmediato de la ARL máximo de 2 días. Investigación técnica del accidente utilizando metodologías como el árbol de problemas y causas. Debe estar emitido un informe firmado por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También se debe implementar acciones correctivas y preventivas exigidas por la normatividad. Por segunda instancia, tenemos que generar garantías del proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral. Acá podemos ver que se tiene que verificar que la ARL clasifique origen de labor, porcentaje de pérdida de capacidad laboral, fecha de estructuración. Asegurar que Juan reciba todo lo que se le ha pedido. También se le entrega el expediente médico para ejercer derecho de apelación. Facilitar el acceso del trabajo a la Junta Regional si existen inconformidades. Asegurar que la pérdida de capacidad laboral del 50.1% sea válida, precisa y respaldable en su acceso a su pensión. Como tercero tenemos la gestión oportuna de la pensión de invalidez de origen laboral, ley 776 del 2002 y ley 100 de 1993. La empresa debe garantizar que Juan inicie formalmente el trámite pensional ante las entidades que son hasta a la parte de pensión. En la área de recursos humanos debe emitir certificado de salario base del cotizante. Debe entregar la relación de incapacidades, historia laboral completa. La ARL debe otorgar pensión de invalidez por accidente de trabajo, ya que supera el 50%. Como cuarto, garantizar continuidad laboral mientras dure el proceso, estabilidad laboral reforzada. Como base de las normas de seguridad y salud en el trabajo, Juan no debe ser despedido mientras esté incapacitado, esté en proceso de clasificación o dependa del resultado de la pensión. La empresa debe mantener en nómina hasta que la pensión sea otorgada. Si se requiere retiro por pensión, debe hacerse únicamente con acto administrativo válido y documentación expedida por la ARL. Por otra parte, como quinto, vamos a hablar sobre la verificación documental y soporte legal para proteger al trabajador. Vamos a hablar también sobre sugerir los lineamientos del capítulo 6 de la cartilla laboral.
organizar todos los documentos del caso, soporte de accidente foral, incapacidades médicas, historia clínica ocupacional, certificado laboral, y la empresa debe entregar copia tanto al trabajador como a la ARL. Como sexto, evaluar de evaluación de recuperación laboral de si la pensión se entrega, no estaba oportuna. Evaluación del puesto de trabajo para sí mismo medir la parte laboral. Detención de la capacidad de su resistencia a la labor que se le va a asignar. También se le debe gestión de reubicación en un puesto de trabajo. Y por último, tenemos que tener auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo para asimismo garantizar que se cumplan todos los requisitos. Aquí se tiene que evidenciar y actualizar la matriz de riesgos y peligros GTC 45, capacitar a supervisores y operarios en todas las tareas críticas que se están desarrollando, evaluar la efectividad de los controles implementados dentro de la compañía y sus actividades.